Hola, bienvenidos a todos y todas. Gracias al comité organizador y científico por la selección de esta comunicación, bajo el título Programa Oquillo en Educación Artística, Arte y Bienestar Emocional en la Didáctica de la Expresión Plástica en Bellas Artes. Esta comunicación procede del equipo formado por la doctora Paula Figueiredo, de la Universidad de Guanajuato, México, del doctor Charles Rodríguez da Silva, también procedente de la misma universidad, y por último, en mi caso, Lorena López Méndez, procedente de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. El proyecto Uquillo surge como la continuación de un proyecto Innovadocentia del año 23-24, titulado Diseño y elaboración de materiales artísticos educativos para la salud emocional y bienestar mental del alumnado en Bellas Artes, desarrollado durante el año académico 2023-24. Y este nuevo proyecto pues amplía y profundiza los objetivos planteados en aquel proyecto predecesor que fue titulado Nanay y que está orientado a seguir generando espacios de apoyo y cuidado en el aula universitaria, en colaboración entre la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, que es de donde yo procedo, y la Facultad de Psicología de la Universidad de Guanajuato, México, y que frente a la creciente preocupación por la salud mental de los estudiantes, pues decidimos generar este segundo proyecto para salvaguardar los efectos emocionales derivados de la pandemia en base a este proyecto, ¿no? Cuyo objetivo es intentar fomentar un ambiente de apoyo y bienestar en el aula. Y luego, como inspiración, tomamos el concepto uquillo, ya que simboliza la vivencia del momento y la búsqueda de una actitud positiva ante desafíos emocionales, destacando pues la autoexpresión artística como herramienta de sanación. Así, el proyecto no solo continúa desarrollando la investigación y los recursos artísticos previos, sino que se erige también como un medio para proporcionar a los estudiantes herramientas que le permitan gestionar sus emociones. Ya autores como Taylor en 2007, Bachar en 2003, Goleman en el 96 trabajaron sobre estas temáticas, promoviendo el bienestar personal en el ámbito educativo, pero ahora damos un paso más allá, estableciéndolo otra vez con la interrelación con las artes. Por tanto, mediante la creación de materiales y de actividades artísticas innovadoras, los estudiantes pues colaboran con el diseño de esto y diseño e implementación de talleres y recursos pedagógicos cuyo propósito es explorar y analizar el impacto que estas intervenciones tienen en su salud mental y emocional a través de las actividades, ¿no? Entonces, planteamos un enfoque colaborativo y multidisciplinario en el que se fusionan artes, psicología y la piedra angular en este caso es el concepto uquillo, asegurando que los participantes no solo sean receptores, sino que también sean creadores en el proceso de su propio bienestar. Entonces, por lo tanto, el proyecto busca mejorar un bienestar emocional y salud mental, como ya hemos dicho anteriormente, del alumnado en Bellas Artes, utilizando el arte en todas sus vertientes, tanto tradicional como contemporáneo, como herramienta de intervención, y a través de la implementación de recursos artísticos y educativos como talleres online u offline en alguno de los casos, el proyecto se enfoca en diseñar un proceso de aprendizaje que les permita ser a su vez co-creadores de su propia experiencia educativa, estableciendo la idea del concepto también de clase invertida. De esta manera se analiza el impacto positivo que genera el arte en su bienestar. Por tanto, como objetivo principal, hemos dicho mejorar el bienestar emocional y salud mental del alumnado, utilizando el arte como herramienta de intervención, promoviendo un entorno creativo que favorezca la autoexpresión, la gestión emocional y la conexión con el momento presente. Y luego, a su vez, articula con un objetivo de carácter más secundario en el que planteamos el estudio desde un punto de vista facilitador a través del diseño de la experiencia usuario mediante una serie de contenidos que conforman el programa de las asignaturas, involucrando por tanto al alumnado y al docente, ¿no? En este caso como creadores activos de un proceso de enseñanza global. Por tanto, en este caso también el diseño de esos materiales es proceso para esa clase y para esa serie de estudiantes
configuran recursos de creación que mejoren ese bienestar a la hora de ser asimilados. Dentro de las herramientas de investigación a nivel metodológico, planteamos una investigación de corte cualitativo y cuantitativo. En este momento nos encontramos en la primera fase evaluando todo el material a nivel cualitativo, por tanto, se han utilizado herramientas tipo como fotos, fotografía, fotoensayo, formularios, focus group, metodologías también propias del diseño como el card sorting, y luego también una serie de formularios, en este caso este cuestionario, en el que lo dividimos en dos secciones. Por un lado, la sección bienestar emocional, cómo se siente el alumno estudiando en la propia facultad, y luego una sección 2 en la que se miden aspectos como el estrés y la ansiedad, de cómo se siente de abrumado una vez sucedida el diseño de actividad dentro de lo que sería el aula. Se formularon preguntas tales como cómo se siente a la hora de manejar el estrés durante el aula y una vez recibida la sesión de clase, cómo se siente optimista en cuanto al futuro profesional, y luego si le cuesta o no concentrarse en el aula durante las clases y cómo elabora sus proyectos a la hora de sentirse en ese estado, ¿no? Cómo lo pueden abordar. Los resultados que obtuvimos previos a ese estudio, de ver un poco el estado de cómo se encontraba el alumnado y obteniendo unos resultados más o menos no demasiado alarmantes en cuanto a estados de salud mental, pero sí que nos permitió pues dar ese enfoque más de carácter exploratorio, donde en este caso formaron parte 81 estudiantes, y donde se nos permitió evaluar, digamos, previamente y post a los talleres el impacto que habían tenido estos. Entonces, como indicábamos anteriormente, formulamos también una serie de preguntas, aparte del cuestionario, e introducíamos herramientas tipo Paddle o Kahoot dentro de lo que sería la implementación, y las actividades que se diseñaron y que pudimos evaluar son 18 en total, de las cuales indicamos aquí algunas de ellas, como dinámicas de lazos afectivos, el primer día de clase para establecer una dinámica de encuentro y de conocimiento, una práctica de cómo su obra influye como recurso educativo artístico, dinámica de curar heridas a través del Kinsukuro, en el que practicamos esta técnica pues al hilo un poco reflejando el estado emocional del aula, la práctica gráficos en el entendimiento del dibujo, cómo evaluar el dibujo a través del estado anímico de la persona, a través de su trazo, inclinación, fuerza, tipo de útil, etc. Otra práctica fue cartografías del concepto dentro de su proceso creativo, que podéis ver a través de esta presentación como fondo de pantalla. La dinámica espacio seguro, siempre había un debate inicial y un debate final para hablar de estas cuestiones de cómo se habían en sentido pre y post clase. Card sorting, aprender a estructurar en este caso las programaciones y cómo se diseña un buen taller en el aula. Una ensalada de eventos y espacios culturales de arte, en el que invitábamos a salir fuera del espacio del aula y que luego nos viniesen con un reporte de lo que habían vivido durante toda esa trayectoria. Entre las cuerdas, en el que trabajamos con cuerdas de diferentes tamaños, texturas y formas, aparte de materiales, para establecer vínculos y relaciones con los contenidos del aula. Facultad silvestre, en el que trabajamos y salimos al exterior para recolectar aquellos objetos que tenemos en la naturaleza y que son hábiles de coger todos y todas para dar una nueva vida. Diferentes visitas de diferentes artistas al aula, el diseño y creación de una herramienta artística como artefacto pedagógico para poder ellos en un futuro implementar ese taller en sus prácticas artísticas, la dinámica de qué objetivo es quién, ver cómo podemos trabajar los objetivos y diferenciarlos entre procedimentales, actitudinales, conceptuales, para luego dar un buen formato
y apuntar bien a los objetivos y metas que queremos que el alumnado cumpla en cuanto a su aprendizaje, no tanto como a nivel cuantitativo, sino ver cómo él es capaz o ella es capaz de llegar a conocer diferentes técnicas, procesos y metodologías y poderlos implementar en su futuro día y en su día a día, cuando esté más cercano el momento de asentarse en el mercado laboral. La práctica de diseño de un taller grupal para educación no formal. En este caso, extrapolamos la clase invertida, en la que ellos también aportaban conocimiento no solo al grupo clase, sino también a mí como docente, en este caso como híbrido entre docente y aprendiz a raíz de lo que me pudieran ofrecer el alumnado. Y a través del campo más virtual trabajamos con nuestra herramienta Moodle, que es la herramienta diaria que contamos en la universidad, y ahí establecimos que no solo el conocimiento se gestase dentro del aula, sino que también a través de foros dentro del campus virtual diéramos un pasito más allá y mantuviésemos vivo el aula más allá del formato de las 3 horas que corresponden cada una de ellas. Como impacto positivo, pues como ya sabemos, las emociones están íntimamente ligadas a la forma en que manejamos nuestra salud mental, y el estrés es un factor de riesgo que es reconocido para poder progresar y que pueden progresar en distintas enfermedades. Entonces, este planteamiento lo que proporciona es que estas actividades artísticas producen una estimulación cognitiva que favorece el aprendizaje y el desarrollo de habilidades, y a su vez se asocia con un menor riesgo de desarrollar demencias o otro tipo de problemas cardiovasculares, por ejemplo, y que permiten interrelacionarlos pues indirectamente con la depresión. Elena Guardiola y Josep Baños en 2020 tienen un artículo que es ¿Y si prescribimos arte? El papel del arte en la mejora de la salud y el bienestar. Entonces consideramos oportuno que, ya que la OMS valora la incorporación del arte como una herramienta de bienestar, pues ¿por qué no introducirlo en otros ámbitos, ¿no? Como es el propio estado del alumnado en el aula? Entonces, el solo plantearles al alumnado la posibilidad de trabajar desde este punto de vista, cuidando su salud mental, o al menos teniendo con las herramientas que contamos, con el apoyo en este caso de Charles Rodríguez, que es experto y psicólogo clínico, junto con Paula Figueroa, que es experta profesional en psicología del arte, como en este triángulo de psicología, filosofía y arte podemos establecer un clima de mejor bienestar, si cabe, dentro del aula, para que la tipología de alumnos que en ocasiones nos encontramos a través de la información que nos pueden proporcionar sobre su estado pueda ser trabajado de una manera más óptima. Entonces, como impactos positivos, contamos de los resultados de las encuestas, como un 92% de los estudiantes reportan un bienestar positivo. Ya de entrada, que el docente se preocupe por su bienestar ya facilita que podamos seguir ondando en el mismo terreno. Luego, por otro lado, la valoración favorable del uso de recursos interactivos en el aula y en Moodle como herramienta para poder potenciar aquellos conceptos que no han quedado claros y que puedan recurrir a este método por si tienen alguna duda, algún malestar y demás, también resulta positivo. Por último, un aumento de la empatía y de cuidado en colaboración entre los estudiantes. El que hay una apertura entre ellos, que a veces no se conocen porque vienen de distintos grupos, el hecho de tener espacios de apertura para hablar de estas temáticas relacionadas también con el arte, pues favorece su aprendizaje. Por tanto, podemos extraer unas conclusiones que son cómo las dinámicas implementadas no solo facilitan la adquisición de contenidos teóricos y prácticos, sino que también favorecen el bienestar emocional y social del alumnado en el aula y fuera de la misma. Desde la empatía también y la inteligencia emocional, pues las actividades contribuyeron a mejorar la interacción y el entendimiento mutuo dentro del aula. Pues como queda reflejado en el testimonio que les voy a decir, ¿no? Como la asignatura nos comentaban que había sido y que había sido muy disfrutada en el primer cuatrimestre
porque les había parecido que había compensado no solamente la parte académica, que es de obligación aprender, sino que la formación creativa había quedado presente y también que en muchas ocasiones se conectasen de una manera muy positiva entre los propios alumnos, ¿no? Y que al final ese conocimiento se ampliara en el aula, se facilitase una interacción entre los compañeros y que esa actitud de comunicación y de apertura les había facilitado pues poderse liberar un poco de la tensión sobre el estado mental en el que se encontraban. Por otro lado, aunque la muestra de materiales y tanto de número de participantes no es demasiado elevada, más bien es reducida, sí que podemos extraer unas primeras conclusiones para poder extrapolar la misma metodología de proceso a otras asignaturas que tengamos la idea de poder implementar de cara a un futuro. Entonces, bueno, pues estos primeros resultados iniciales sí que han favorecido la creación de ese ambiente dentro de lo que es el aula. Entonces, esos resultados sí que sugieren que tenemos que continuar implementando este tipo de actividades porque desarrollan diferentes perspectivas y enfoques en cuanto a la salud mental y cómo se puede abordar como herramienta a través del arte. Es decir, que el arte ya no solo sea una herramienta, sino que sea el eje principal para comprender mejor y para evaluar la planificación y planteamiento que hay detrás de cada una de las actividades educativas que nos planteamos. Entonces, de esta manera podemos hacer énfasis en el cuidado de la salud del alumnado en el aula y que al final es algo que agradecen bastante los estudiantes para pues seguir fortaleciendo su bienestar emocional, aparte de que sea vital para mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias por vuestra atención y quedamos a vuestra disposición para cualquier tipo de consulta o aclaración.